Estamos ya con el doctor Francisco Dadik. Doctor, a ver si nos recibe bien, lo vemos perfectamente en cámara. ¿Cómo le va? Perfecto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, cuéntenos, ¿qué es lo básico que hay que saber? Porque sabemos que es un asesino silencioso, que normalmente no nos damos cuenta, que no nos enteramos y ya van 500 casos en la temporada, con muchos de ellos que han sido mortales. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Sí, la verdad que es una patología, una intoxicación que viene en aumento. En realidad, cuando vemos estadísticamente, vemos un crecimiento sostenido en la intoxicación por monóxido, aún a pesar de que estamos tratando de reforzar los mecanismos de prevención, ¿no? O sea, tratando de concientizar a la población. A ver, lo primero y más importante es esto que estás mencionando, revisar todos los artefactos de calefacción, ¿sí? El monóxido se provoca por la combustión de muchas cosas, combustión incompleta de muchas cosas, dentro de ellas el gas. Cuando se quema mal ese gas, libera monóxido de carbono, muchas veces vinculado a la estufa, al calefón, sobre todo en ambientes chicos, termotanque, en donde puede haber una rápida dispersión del gas, aumentando mucho la concentración en ese ambiente pequeño. Y lo otro que es muy importante es no utilizar elementos que no son para calefaccionar, entiéndase, horno, hornallas, braseros que puedan usarse también adentro del hogar, elementos que puedan ser de riesgo. Esos son como los dos hitos quizás más importantes en el área de aprehensión y por supuesto consultar frente a cualquier síntoma. En esta época hay que sospecharlo. ¿Cuáles son justamente esos síntomas? ¿Hay algo que nos hace dar cuenta? Porque ha habido casos como, por ejemplo, el de esta familia en Villa Devoto con 5 muertos y solo un bebé que se salvó, que aparentemente casi de manera simultánea mueren los 5. Sí, a ver, los síntomas por intoxicación por monóxido de carbono son muy amplios, van desde síntomas leves, que tenemos cefalea, o sea, dolor de cabeza, náuseas, hipotensión, o sea, que baje la presión, vómitos o una sensación como de embotamiento, hasta síntomas más graves donde puede haber compromiso del corazón, del cerebro, provocando convulsiones, infartos, arritmias, o incluso coma y muerte, que son los casos cuando hablamos de esto del asesino silencioso, ¿no? Ahí hay muchos factores que entran en juego. La concentración en el ambiente, factores del huésped también, o sea, la velocidad en la que está respirando, si hay o no una patología preexistente. Hay un montón de factores que hacen a que alguna persona tenga más o menos sintomatología. Por eso, como premisa general, frente a síntomas, por más que parezcan de la gripe, por más síntomas inespecíficos y leves que sean, hay que consultar, incluso mencionarle al médico que tienen un calefón en su casa, una estufa, que empezaron a prender, que antes no prendían, que quizás pueda estar vinculado. También para ayudar a la comunidad médica a que esté más atenta a esto, ¿no? Que es importante. Pero más allá de las consultas previas, en el momento del escape de monóxido de carbono, ¿hay algo que le permita reaccionar? Y en todo caso, si se reacciona, ¿qué hay que hacer? ¿Abrir una ventana, que entre aire? ¿Cómo actuar? Bien, lo primero es activar el sistema de emergencias ante la duda, ¿no? Para poder optimizar el tiempo del rescate. Fuera de esto es buscar, o sea, mantenerse lo más bajo posible, entender que como todo gas, el monóxido tiende a subir, ¿no? Entonces la concentración en el ambiente, si bien se disipa, va a ser un poco más alta, en la parte alta, y después tratar de abrir una ventana, alguna rejilla, algo para ventilar, ¿no? Que es la clave de esto. Una vez que hay un espacio de ventilación, el monóxido sale y baja esa concentración en el ambiente y evitamos así una intoxicación o que siga agravando la sintomatología. Eso es lo prioritario. Correcto. Y para las personas que se enteran de una situación así, a veces vecinos, familiares, y llegan, porque días pasados, con este drama que se vivió en Villa Devoto, se dijo que no podían entrar hasta que no llegaran, por ejemplo, los bomberos, porque era peligroso entrar. ¿Cómo actuar una persona que se da cuenta que está pasando algo así, por ejemplo, en un departamento cercano? Bien, es una muy buena pregunta porque habitualmente se cometen muchos errores en este sentido. Nosotros siempre, al menos de la parte de emergentología, hablamos de lo que tiene que ver con seguridad de la escena. Si en la escena hay una situación de riesgo, sea un gas venenoso como el monóxido o algún otro gas o alguna otra sustancia, es peligroso para el personal, o sea, para las personas, para el personal de salud y demás. Tiene que ir un equipo de rescatista y demás para poder asegurar la escena y que ahí se pueda asistir a las víctimas. Así que lo primero es no tratar de entrar, no tratar de, nosotros no somos superhéroes, hacer cosas que nos puedan someter a riesgo porque además perdemos esa posibilidad de ayudar. Siempre llamamos a los rescatistas, activamos lo que consideramos cadena de vida, llamamos a la emergencia y si vemos que tenemos la posibilidad, abrimos una puerta, una ventana que esté a nuestro alcance para tratar de
que esto se disipe y que baje la concentración. Pero lo importante es no añadir más víctimas al caso, que eso es central. Correcto. Y lo último, doctor, teniendo en cuenta que venimos hablando los medios de comunicación muchísimo de este tema desde hace años, ¿mejora la situación o siguen igual o mayor cantidad de casos cada año? No, lamentablemente tenemos más casos. Cuando vemos las estadísticas, lo que vemos viendo es una proyección en aumento. Acá puede haber un sesgo en donde antes quizás no se denunciaba tanto como se denuncia ahora. Ahora hay un poquito más de conciencia también por parte del personal de salud, un poco más de capacitación y expertise, entonces hay un poco más de denuncia. Sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas de calefón, estufa. Algunos se hacen mediáticos, pero más allá de las noticias mediáticas hay un montón de situaciones que pasan por debajo del radar, que pasan desapercibidas. Por eso es muy importante llevar información y este tipo de datos a la comunidad. Sin duda, le agradecemos por eso haberlo hecho aquí para todo el país en la televisión pública. Muy amable.